Verso 15. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y ya el 16 ya sabemos que dice que creyere. Y bueno, todo lo demás que dice. Pero estamos en este verso. Ok. Estaba yo analizando ese verso. Y muchos lo conocemos, ¿verdad? Y predicar el Evangelio a toda criatura. Y cuando yo estaba viendo este verso que decía ir y predicar el Evangelio a toda criatura, me llamó la atención, porque dice ir por todo el mundo. Y cuando yo miré esta palabra le decía, Señor, pues ¿qué quiere decir? Destapa tu palabra, enséñame la profundidad de esta Biblia, de esta palabra. ¿Por qué? Porque cuando hay un mandato de ir, pues nosotros vamos, pero vamos a una persona o vamos a 10 personas o en una campaña, pero ahí dice a todo el mundo. Entonces yo hago una pregunta: ¿habrá alguien que podrá ir a todo el mundo? Está difícil, ¿no? Entonces para eso pues habrá que estudiar. Y luego dice, y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero ¿cómo le va a predicar a miles de personas usted o yo? Para empezar, no podemos ir a todo el mundo, podemos ir a algunos lugares, pero a todo el mundo no. Y luego a toda criatura. Entonces dije, Señor, algo tiene que haber dentro de esto. Para poder entrar a este evangelismo necesitamos primero desarrollar este verso, porque si no, entonces no vamos a comprender lo demás. Bien, entonces me meto a buscar y le pido al Señor revelación. Claro, nosotros somos de revelación, hermanos. Si no tenemos revelación, a echarle ganas para que haya revelación, y lo que Dios nos revele, sobre eso lo vamos. Bien, entonces la palabra mundo normalmente en el Antiguo Testamento no le llamaba mundo. No sé si he revisado la Biblia, pero en el Antiguo Testamento muy raro le llama mundo, sino le llama tierra. Mundo ya empezó, pero en el Nuevo Testamento. Entonces lo más nos ayuda, porque si en el Antiguo Testamento era tierra, entonces ahora es mundo. Pero vemos entonces que en el Antiguo Testamento le llama tierra y le llama círculo de la tierra también. Ahí dijo Jeremías. Y luego suelo firme, región, territorio y tierra de uso. Entonces por esos nombres se conoció la tierra, pero no hablaba mundo. ¿Okay? ¿Qué es para usted el mundo entonces? Porque está medio cardíaco, porque en el Nuevo Testamento dice en el mundo estamos, pero no somos del mundo. Pero entonces hay que observar la palabra mundo, porque entonces si habla mundo pero es tierra, entonces no se refiere a una persona. Pero el Nuevo Testamento dice en el mundo estamos, pero no somos del mundo. Y luego ahí se viene un montón de versos del mundo. Bien, mire, pero el mundo en hebreo, en la concordancia Strong, el 2889, es Tajor. Y la palabra Tajor significa químico ceremonial. Ahora ya cambió todo. Porque entonces es químico ceremonial, pero este químico ceremonial lo arreglaba, lo usaba mucha gente en el Antiguo Testamento. Creyentes de imágenes, creyentes de costumbres, donde adoraban ¿cómo se llama esto? La gente cuando, como los aztecas, que creían en diferentes tipos de muñecos, que eso no entra dentro de los pecados de Jesús, sino en una costumbre. Entonces ellos usaban mucho eso. Entonces a eso se le llamaba químico ceremonial. Bien, ¿cómo es esto?
ejemplo, voy a poner un ejemplo. El cacao en aquellos tiempos era un producto muy valioso y que ese producto se usaba para mejorar el ánimo y la concentración para la transformación de la gente. Entonces ese cacao, con la sustancia que soltaba, se lo daban a mucha gente. Qué interesante. Coma cacao para que le cambie todo, ¿no? Es bien interesante, pero es importante saberlo, pues. La Biblia nos enseña eso. Ok. Para la transformación de pueblos indígenas. Bien. Pero también en la concordancia Strong se encuentra la palabra 2891 como tajer. Entonces aquí era tajor y aquí es tajer, que esta significa ser brillante, ser puro, sano, no adulterado, limpiar y purificar. Pero se encuentra dentro de la misma palabra, de la misma concordancia. Ok. Entonces, una vez que ya expliqué esto de lo que significa en la concordancia Strong, entonces encuentro la palabra criatura en la concordancia Strong. Acuérdense, ahí dice el hebreo. Okay. Entonces, es hebreo y griego, porque hay unos versos que nos hablan también en griego, pero en esta es hebreo. Entonces, criatura en la concordancia Strong, el 2937 es kitisis. Y esa palabra significa formación y cosa creada. Pero el 2936 es que es igual a propiedad, fabricante y hacer. Pero el 2932, estamos hablando de esta misma palabra de criatura. El 2932 es kitomai, que este kitomai significa adquirir por cualquier medio. Okay. Una vez que ya tenía yo todo esto, me llamó la atención de buscar esta palabra que se llama ir. Y la palabra dice ir. No dice ir, dice ir. Entonces, esa palabra de ir significa vean, vayan, salgan. Crear nuevos seguidores que vivan sus enseñanzas, hacer otras personas seguidores de Cristo. Ok, ese puro verso que dice ir y predicar el evangelio encierra un montón de cosas. Bien, ¿por qué? ¿Por qué les enseño esto? Mira, ¿por qué? Porque puede pasar un día por la mente de ustedes y aquí tenemos que tener cuidado. Yo he oído a gente que dice, la palabra dice ir y predicar el evangelio a toda criatura y por eso yo viajo a diferentes partes y llevo el evangelio, según ellos. Pero yo creo que ahí tenemos que analizar esto y que un día que se le meta eso a usted, tenga cuidado, porque dice, yo puedo ir y predicar el evangelio donde yo quiera. No, usted tiene una congregación, un lugar donde se congrega. Entonces debe de ser fiel primero al lugar donde se congrega, para que ahí aprenda cómo va a ser su labor. Bien, si usted muchas veces no alcanza una bendición, tiene que checar su vida, cómo va, porque la bendición viene a través de la fidelidad de usted. El problema es entonces que la gente que va a muchos lugares, según ellos, a lo mejor nivel evangelístico, profetas, pastores, maestros, no sé, pero a lo mejor en ese nivel, yo voy a diferentes partes. ¿Y tu iglesia dónde estás? Ejemplo, un profeta va a otros lugares y da profecía y no le da profecía a su iglesia.
Entonces, ¿cómo puedes tener profecía para otro lugar pero no tienes para tu iglesia? ¿Cómo puedes ir a predicar a otra iglesia y en tu iglesia no predicas, no te preparas y no das palabra? Entonces, esto es, hermanos, para que no nos vaya a destantear alguien. Porque alguien les puede decir, en donde quiera Dios está, en donde quiera que llevemos su palabra está bien. Sí, hermanos, pero no se trata este verso de ir a todas naciones y de ir a... Unos van hasta a pasear. No voy a pasear, voy a conocer. Mire, si usted tiene un llamado y Dios lo mandó, vaya. Pero cuando ese llamado es, a usted no le va a hacer falta nada. Le voy a poner un ejemplo rapidísimo. Por los ejemplos nunca acabo, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Bien. Hace muchos años, cuando el Señor alcanzó mi vida, yo conocí a un hermano que él no era pastor, ni maestro, ni nada de eso, pero él era evangelista. Y ahí supe lo que era un evangelista. Yo estaba en los caminos de Jesús. Este hombre, dice él que le habló el Señor. Ahora hay que entender esto cuando te habla el Señor. Le habló el Señor y le dijo: ve y lleva el evangelio a este lugar. Y él estaba dormido y le habló. Entonces dijo: está bien, Señor. Él creyó la palabra, se levantó y dijo: está bien. Pero no tenía la economía. Entonces agarró lo que eran sus pasajes y dijo a su esposa: tengo que ir, el Señor me mandó a un lugar. Mire qué interesante poder comprender eso cuando Dios te manda. Entonces él se fue y llegó a la central de camiones por el lugar que el Señor le había indicado que tenía que ir. Y en la central de camiones llegó un hombre y le dijo: Señor, yo iba a viajar a este lugar, pero me sucedió alguna cosa, tenga el boleto. ¿Usted para dónde va? Sí, voy para allá. Le dio el boleto. Entonces él agradeció al Señor y dijo: gracias, Jesús, porque tú eres bueno. Y se fue, agarró el camión. Pero ahí en aquel lugar donde llegaba el camión, donde lo dejaba, y ahí dijo: ahora, Señor, ¿qué voy a hacer? Se puso a orar y le dijo al Señor: espérate tantito. Y pasó un cuate en una camioneta, le dijo: ¿quieres raite? Le dijo: sí. ¿Para dónde vas? Para un pueblo por allá. Bueno, vamos, voy para allá. Y lo llevó a otro pueblo. Él no conocía, solamente estaba guiando por el Espíritu Santo, donde él le decía. Y llegó a aquel lugar. Y entonces le dijo: bueno, Señor, aquí ya no hay nada, aquí solamente hay monte, veredas y un pequeño pueblo. Le dice: ahora sigue a pie. Y entonces el hombre empezó a caminar a pie, pero entre más caminaba era más montoso, montañas, cerros. Y entonces llegó en unas veredas, pero llegó a un lugar que había algunos magueyes de monte, y le dijo el Señor: aquí es el lugar. Y sabes, le digo: ¿cómo, Señor? ¿A qué lugar? Si aquí es monte, magueyes y todo. Aquí es el lugar. Está bien, Señor, ¿ahora qué hago? Predica aquí. Pues más sacado de donde se quedó. ¿Cómo iba a predicar en un monte donde no había nadie? Que no es predicar donde hay gente. Mire qué interesante es para un evangelista. Usted va a predicar donde Dios le diga. Y entonces dijo: aquí predica mi palabra. Ok. Y entonces él agarró y se aventó un sermonazo, pero de los macizos. Buen sermón. Y cuando ya predicó, le dijo: Señor, ya terminé. Y dice: ahora vete. Ahora regrésate, que ya todo está puesto para que llegues. Entonces el hombre agarró y se regresó otra vez a su lugar donde él vivía, su ciudad, la Ciudad de México. Pasó tiempo. Pasaron como 2 años. Y entonces le hicieron una invitación para ir a predicar. Llegó una invitación y dijo: bueno, pues voy a ir a predicar. Me invitaron, ¿está bien? Pero cuando él agarró el camión y se fue, se dio cuenta que hace como 2 o 3 años había ido por aquel lugar. Qué interesante. Llegó al lugar donde él empezó a caminar en aquel tiempo y dijo: ahora ya no son veredas, por aquí son caminos, porque esto estaba enmontado cuando yo vine. Bueno, el asunto es que ya ni conocía. Se fue. Llegó a la iglesia. Entonces, cuando le tocó predicar, el hombre dijo: hace algunos años el Señor me mandó por estos rumbos. Y qué interesante, porque el Señor me mandó a predicar el evangelio. Pero cuando yo vine a predicar el evangelio por estos rumbos, no sé por dónde sería, era un monte, no recuerdo. Ahora todo está todo con pueblos y todo. Pero yo prediqué y era un monte solo y solamente había magueyes.
Y entonces prediqué este mensaje. Yo no entiendo por qué el Señor me mandó a predicar, pero yo obedecí. Y entonces el pastor de la iglesia le dijo: ese hombre al que tú predicaste aquella vez soy yo, porque yo era un asesino y me andaba escondiendo en todo el monte, y cuando yo te vi te iba a matar a ti, pero entonces me escondí detrás de tus maderas que todavía se conservan, y ahí prediqué el mensaje de ahí me quedé esperando, y entonces predicaste un mensaje de salvación. Y cuando yo estaba tirado y vino el mensaje de salvación, entonces yo creí en Cristo. Y yo pedí perdón a Cristo, y el Señor me alcanzó, me tocó, me levantó. Yo ahora soy el pastor de esta iglesia. Yo soy, pero yo no sabía que tú habías sido el que había predicado. Solamente el Señor me mandó que tú vinieras a predicar esta iglesia. Y lloraron los dos, y el pueblo se estremeció, y la paz se puso maravillosa. Ahí yo aprendí lo que era un evangelista, hermanos. Cuando alguien viene a mí y me dice: yo soy evangelista, yo le he dicho: ¿a dónde te ha mandado el Señor? Oye, ¿por qué les digo esto? Porque estas cosas, hermanos, que son maravillosas, tenemos que aprender a nosotros. ¿A dónde nos manda el Señor? Híjole, no lo sabemos. Solamente vaya y predique, vaya y enseñe. Mire, no es ir a todo el mundo como muchos creen. Por eso desglosamos lo que es el mundo. ¡Tierra! Bien, vamos a concluir esta parte. Una vez estudiando yo todo eso, lo concluí, nomás que no lo puse aquí. Pero mire, yo lo concluí, lo anoté para que no se me fuera a olvidar. Lo puedo sacar así igual, pero anotado es más mejor. Mire, ¿qué quiere decir entonces toda esta palabra? Todo esto que vimos aquí, de ese puro verso. Este puro verso está la palabra vean, váyanse y salgan. ¿Qué está queriendo decir? Está queriendo decir: vean, o váyanse o salgan a la región, porque estamos viendo que son territorios, región, territorio, tierra. A la región, al territorio y a la tierra de uso. Y mejora el ánimo. Mejora el ánimo y concentración para transformación de pueblos indígenas. ¿Cuál es lo que está diciendo entonces el verso? Para que sean, vamos aquí, brillantes, puros, sanos. O sea, vean la carga que está aventando. Usted tiene que ir a pueblos, pero para que sean brillantes, sean puros, sean sanos y no adúlteros, sean limpios y sean purificados. Cambió todo, ¿eh? Ok. ¿Cuál es el trabajo entonces del evangelismo? Ir y con la esencia transformar las mentes de la gente. Hoy vamos a ver a qué se refiere esto. Okay. De pueblos indígenas, para que sean brillantes, puros, sanos, no adúlteros, limpios. Eso bien precioso. A lo que yo, ¿dónde vamos aquí? Aquí está. A lo que yo formé, y a lo que yo fabriqué.
y a los que yo he creado, porque son mi propiedad, y adquiérelos. Entramos a este. Y adquiérelos por cualquier medio. Ahora ya está viendo. ¿Cuál es el trabajo entonces de un evangelista? ¿Verdad que está bien difícil? O sea que ya no, ahora ya no nada más es ir y predicar el evangelio. No. El verso que está diciendo, la esencia que vamos a trasladar a la persona que no conoce de Cristo, por eso habla indígenas, gente que no conoce de Jesús, que es idólatra, que hace muchas cosas, le vamos a trasladar a través de una esencia, pero tienen que brillar, tienen que sanar, tienen que purificar, y los tenemos que traer a cualquier costo. Ahora, la pregunta es, como evangelista, ¿lo va a traer a cualquier costo? Hoy ahí no vamos a bajar. Porque ¿qué nos puede costar? Un montón de cosas. Traer un miembro a la iglesia cuesta mucho. Ok, a cualquier medio. Y entonces ya viene para crear nuevos seguidores que vivan sus enseñanzas y hacer otras personas seguidores de Cristo. ¿Ya vimos de todo lo que dijo el verso? Ah, pues ese es el verso. Ese es lo que quiere decir ese libro, ese puro verso. Entonces es una tarea bien difícil. Quedamos entendidos en esta parte para entrar. ¿Ya quedamos entendidos? Ok. Ahorita les voy a decir lo que son naciones. Hasta ahí vamos bien. Vale, ya estamos dispuestos. Vamos a imaginar que ya, ok, ya sé lo que dice el verso. Ya voy a ir a predicar, ya sé lo que tengo que llevar. Tengo que llevar una esencia clara. Ahí van a haber muchos puntos. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que ser y cómo tenemos que ser. Vamos a leer entonces el libro de Mateo, capítulo 28, verso 19. ¿Qué dice? Lean. Mateo, capítulo 28, verso 19. Quien lo tenga, lo puede leer. Amén. 28, 19. Sí, el libro de Mateo, capítulo 28, verso 19. Amén. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ok. Ahora, ya dice aquí, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora miren, la palabra naciones, en el hebreo, significa Goyim. Pero la palabra Goyim significa grupos de personas unidas por lazos. Ahora ya cambió todo. Ahora lo concretamos este verso a esto. ¿Qué dice? ¿Qué diría? Cuando dice ahí. Entonces sería vean o salgan y predíquenle a todo grupo de gente que está en lazos. ¿Lazos de qué? De tristeza, de amargura, de dolor, de pobreza, de coraje. Pero estos ya son a grupos. Ahora mi pregunta es, entonces el verso que leímos es ir y predicar a todas las naciones, o ir a predicar a todos los grupos de gente con lazos. Estoy aclarando este punto. ¿Tenemos que viajar a las naciones o viajar o ir a donde hay grupos de gente? ¿Usted conoce un grupo de gente en su colonia que está en lazos, o una familia o alguien? Vaya y hable del evangelio, porque su trabajo va a ser que brillen ellos. Entonces yo les digo esto para aclarar el verso primero que leímos. Pero entonces ya cambió. Esas son las naciones, hermano. Naciones, grupos de gente que están en lazos. Bien. Y bautizarlos. Bien importante bautizar. ¿Les digo algo? Bien. Bautizarlos. Nosotros bautizamos de noche. Para bautizar a la gente no se necesita que usted sea pastor. Eso no se necesita.
Se necesita, nada más con que usted sea bautizado, usted puede bautizar en el nombre de Jesús, porque no lo bautiza usted, sino en el nombre de Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese nombre, todos podemos bautizar, por eso dice, ve y bautízalos. Bien, vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 14, verso 19 al 21. ¿Qué dice? Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y el día siguiente salió con Bernabé para verlo. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, de haber muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Sí. ¿La 22? No, hasta ahí 21. Ok. ¿Qué le hicieron a Pablo? Lo apedrearon. ¿Por qué lo apedrearon? Por predicar el evangelio. Entonces, para que usted sea un discipulador, necesita ser una persona aferrada. ¿A qué? A las cosas de Cristo. Usted se va a aferrar a las cosas de Cristo. Para podernos aferrar a las cosas de Cristo, necesito estar bien seguro en quién creí. Porque cuando vamos a ir a predicar el evangelio, nos pueden pasar muchas cosas. Si apedrearon al apóstol Pablo, no nos van a apedrear a nosotros. Ahora bien, por predicar la palabra. Cuando habla esa palabra, él predicó el evangelio en una plaza. Y lo empezaron a apedrear. Casi le pasó lo mismo que a Esteban. Bueno, fue su discípulo. Entonces, cuando a él lo apedrearon, según los historiadores, dicen que el cuate estaba todo sangrado, lo dejaron inconsciente y estaba tirado, y pensaron que estaba muerto. Pero si ustedes ven, ¿a dónde lo fueron a tirar? Fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero lo rodearon los discípulos, dice. Y los historiadores le dicen que los discípulos preguntaron: Pablo, nos regresamos, porque el cuate estaba lastimado. Y él se levantó, y así como estaba, dijo: ¿a dónde hay que ir a predicar el evangelio? Hermano, yo quiero hacer una pregunta. Usted ya te está preparando para lanzarse, ¿verdad? Que ya va a ir a predicar el evangelio. ¿Qué? A todos los grupos de hombres o de gente que están en lazos, que están atados, y están atados en lazos de brujería. Ahora bien, ¿qué sucedería si usted va a predicar el evangelio y ahí lo dejan casi muerto? ¿Qué haría usted? Ya nunca más iría. O ya ni a la iglesia voy. Ya no voy a la iglesia porque casi me matan por andar hablando de ese tal Cristo que yo ni conozco. Ahora mi pregunta es: ¿usted para dejarse del evangelio necesita que lo dejen casi muerto, o con simplemente una cara fea o una cachetada ya no voy a aplicar el evangelio? Porque está duro, hermanos. Si con una cara fea, ¿qué vemos? Ya no queremos seguir adelante. Ahora imagínense que alguien le llegara a pegar por el evangelio, pero que lo dejaran como Pablo. Por eso le estamos enseñando. Si llegó usted a algún lugar que
siempre oramos, el Señor nos ayude, que no pase cosas, siempre decimos eso. Pero que llegara a pasar por andar predicando el Evangelio. Levántese todo sangrado y dice: voy a predicar el Evangelio en el nombre de Jesús, te traigo el Evangelio. Y él es salvo en el nombre de Jesús. Y aferrado, porque hay que aferrarse entonces a las cosas de Jesús. En nuestra vida cristiana pasamos un montón de cosas. Y en todas tenemos que estar bien gozosos. Pero Pablo, vámonos, dice, a predicar el Evangelio. El apóstol Pablo, está duro, ¿eh? Ok. Eso no va a pasar cuando evangelicemos. Aferrados. Vamos a aferrarnos a lo que sea. Se hizo una campaña. Usted cállale a la gente que llegó ese tiempo y llegue de ahí: ¿cómo ha estado? Bienvenido, pase. Ahorita vamos a ver varios puntitos. Y muchos dicen: no, yo no quiero saber nada de tu Dios. Usted aférrese, Cristo te ama. ¿Les he hecho otro testimonio? No, ¿verdad que ya no? No, si no vamos a quedar ahí. Mejor no, Señor, ayúdame. No. Yo conocí mucha gente y sé un montón de cosas y vamos a salir aquí convertidos. Bien. Vamos a ver lo que nos dice Hechos capítulo 11, verso 21. Ese está re bueno también. Vamos a ver. Sí. Y otro sí. La mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Regrese al 9. Vamos a empezarlo del 9 al 21 para que le entremos yo. Del 9 al 21. Perdón, 19, ay, no, 19, perdón. 19 al 21. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, dice Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también de los griegos, anunciando que el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén. Amén. Miren, maravilloso. ¿A quién le hablaban nada más ellos? Primero, cuando leímos, cuando estaba leyendo el primero, cuando lo de Esteban a Chipre, a Antioquía, hablándole a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Solo le hablaban a los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué nada más a ellos? Pues estaba dura la cosa. En esos tiempos estaba dura la cosa. Entonces dice: vamos a hablarle solamente a los judíos. Pero de ahí salieron dos hombres, que esos hombres eran tremendos en las cosas de Dios, los cuales ellos fueron y les hablaron a los griegos. Pero los griegos no aceptaban la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y decían los griegos que todo el que creía en Jesús estaba loco, y que lo que decían del Señor Jesús era una locura, como hasta ahora nos dicen, ¿no? Que estamos locos. Pero ellos tenían algo, los griegos, que ellos buscaban la sabiduría. Entonces les hablaron estos hombres a ellos. O sea, qué atrevidos, hermano, porque solamente le hablaban a los griegos. Bueno, claro, también los que le hablaban a los griegos estaban bien pesados, más todavía. Pero le hablan a los griegos, y entonces dice la Biblia que se convierten muchos. ¿Muchos qué? Muchos griegos se convirtieron a Cristo Jesús. Pero el asunto está en que le hablaban solamente a los griegos estos hombres. Okay. ¿Por qué les digo que eran más atrevidos todavía? Por muy sencilla razón. Miren, ahí mismo está su Biblia. En el 12, ahí en el 12 dice, el 12:1 dice:
En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. ¿En qué tiempo? En el mismo que ellos estaban predicando a los judíos. En el mismo. ¿Para qué le echó mano a los de la iglesia? Para darles un aplauso, darles un pastelito, darles un premio. ¿Para qué? Para matarles. Ahora vean lo que dice el 3. El 2 dice: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y vean lo que dice el 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, a los judíos le predicaba. A los judíos procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Veamos entonces. Le predicaba el evangelio a los que mataban a los de la iglesia. Usted se metería donde matan a los de la iglesia. Porque ahora queremos ir y predicar el evangelio, ¿no? Híjole, hermano. Sí, mire, si un predicador, un pastor se va por otras naciones y ya hubieran matado unos 10, ¿cree que iría? Va porque le dan mole y le dan pavo y le dan tortas allá donde vayan, en todos los panzones. Pero si van a un pueblo donde saben que los van a matar, no le entran, hermanos. No le entran. Predican el evangelio a los que ya conocen, hermano. No predica el evangelio a los que ya conocen. Usted vaya con el que lo va a cachetear y predique el evangelio. Y cuando le cacheten, de gloria al Señor. Y le agradó a los judíos porque había matado a Juan. Sí lo mató, pero esa era la mentalidad de los judíos. Entonces el evangelio que nosotros vivimos ahora está bien, papita. ¿De verdad? Venimos, nos gozamos. Mire, ya ven que yo les he enseñado, me encanta enseñarles el cuerpo, el alma y el espíritu. Y la escuela del Padre, ¿saben por qué se los enseño todo eso? Para que veamos que somos alma, somos alma. Y que hay almas que ya aprendieron. Y qué bonito cuando usted va y le lleva el evangelio y dice: oye, fíjate que te voy a hablar del Señor, Cristo te ama, y mira, Cristo es esto y lo otro. Y le dice a la persona: está bien, yo voy. Vamos. ¡Ah, qué padre! Pues digo que está bien, papita. Y ahí viene la persona. Ahora vamos. Aún así, como le digo, que ya hay almas que traen la enseñanza de la escuela del Padre o espíritu de la escuela del Padre. Bueno, el alma fue pastoreada, el espíritu enseñado. También el espíritu enseñado, un alma pastoreada que ya conoce o reconoce a Jesús y no trae uno. No le hablas a nadie. No lo puedes traer. Dile, te van a dar un premio o algo, dile, pero a todo precio, dice, usa lo que tengas que usar, tráelo. Pan papita. Pero estos cuates, los que nos habla la Biblia, los mataron y se convirtieron muchos. Ahí dice. Entonces, hermano, tenemos que entrarle, ¿no? ¿No será que nos estamos durmiendo, lenteando? Venimos con un montonal de sueño. Hermano, avíbrase, diga al Espíritu y lléname, porque voy a ir a predicar el evangelio a toda persona de lazos de brujería. Y derriba el brujo. ¿O vas a derribar? Métese en ayuno y oración y derriba al brujo. En el nombre de Jesús vengo. Señor de la gloria, ¿verdad que está rico esto? No se va a enojar conmigo. Estamos aprendiendo nada más. Ok. Ahí le va. ¿Quieren saber lo que sucedió? Mire. Ahí mismo, no se mueva de ahí. Mire. Bájese al 26 del 11-26. En el verso 26 dice. Todo esto ya viene hablando ahí, lo que sucedió, dice. Pero vea lo que dice ahí.
Bueno, desde el 25 vamos a leer, dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y habiéndole y hallándole, le trajo a Antioquía. Ahora vea, después de que se había convertido mucha gente, entonces fue Bernabé y se trajo a Pablo. Y ahora vea lo que dice el 26: y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Okay. ¿Quién se congregó un año? Bernabé y Pablo. Y enseñándoles por un año. Les enseñaron. Ahora bien, ¿cuál es el primer punto? Congréguese. Déjese de andar de cosas. Congréguese a la iglesia, porque es bien importante. Y dice: y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ok, enseñándoles. ¿Qué les enseñaron? ¿Qué creen que les enseñaron los discípulos, Bernabé y Pablo? ¿Qué creen que les enseñaron? ¿Saben lo que les enseñaron? A congregarse. Unos pastorazos, ministrazos, recibían palabra en el templo por parte de los hombres aferrados a las cosas de Jesús, pero ellos recibían. Se congregaron, participaban, pero se congregaban. Una de las cosas que usted debe tener: casa. Tenga casa y aférrese a su casa. Y cuando usted se aferre a su casa y traiga un miembro, usted le va a enseñar que tiene casa. Pero es un año, porque ya se quiere ir si lleva 6 meses, 5 meses. Pero es un año. Entonces eso es ir, predicar el evangelio, pero me tengo que congregar. Bien, muchos tienen esta idea, pero yo quiero sacarlos de esa idea. Si el apóstol Pablo y Bernabé les ponían el ejemplo que se tienen que congregar, okay, usted va y le habla a una persona, y la persona se convirtió, y usted no tiene casa, o sea, iglesia, usted no tiene, y le dice: invítame a tu iglesia, llévame porque yo quiero de eso, y usted no tiene. ¿A dónde lo va a llevar? Me lo gané para Cristo. ¿Cómo te lo vas a ganar para Cristo si necesita entrarle a la iglesia, necesita ser discipulado, necesita aprender y luego se necesita aventar para ir y ganar más almas? Esto es así. Usted es alcanzado para aprender y luego lo que aprendió, ir y traer más ovejas. Por eso, güey. Y el otro que aprendió tiene que ser capacitado para ir y aprender. Usted es maestro, usted tiene que discipular y debe traer discípulos. ¿Ok? Entonces traemos un discípulo. Mínimo traemos un discípulo. ¿Quién es tu discípulo, hermano? ¿Quién es tu discípulo? El muchacho. Ese brother es su discípulo. Ah, ahí está su discípulo. Ok. Pregunta: si usted no se congrega, ¿qué aprende? ¿Qué le enseña a su discípulo? Le voy a enseñar a bailar, hermano, y vamos a aventar ahí un jueguito de dominó y le gano. Ah, hermano, te va a estar enseñando al discípulo y al rato va a ser un jugador de dominó, discípulo. Ya no, ¿para qué voy a la iglesia si me aviento buen dominó? Porque no estás aprendiendo. Pero aquí esos padres les enseñaron a congregarse. Ok, seguimos y ya casi acabamos. Vemos en Hechos. Este 21 y casi acabamos. Marcos capítulo 10, verso 28 al 30. Buenísimo este también. Sí. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo:
De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierra, por causa de mí y del evangelio, porque no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, o persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros. Está chulada el verso. Y no es el que no dejare padre y madre, este es otro. ¿O está enchulada? Ok. ¿Qué nos habla ahí? Ahí está tremendo. Entramos algo. Mire, ¿para qué? Lo voy a explicar con esta, la viviente. Mire lo que dice la viviente. Mire, dice. Entonces, sí, los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Preguntaron. ¿Cuál era? ¿Cuál le dijeron? Marcos 10, 28. Ah, sí, estoy bien. 28. Ah, me brinqué. Sí, me brinqué mucho. Sí, entonces Pedro comenzó a hablar. Nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo aquel haya dejado casa, hermanos, hermanas, o madre, o padre, o hijos, bienes, por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, etc. Okay. ¿Qué le preguntó Pedro? ¿Qué le dijo Pedro? Lo hemos dejado todo. Lo hemos dejado todo. En la Reina Valera que estaba leyendo la hermana, si alguien hubiera dejado algo de esto, ya se le hubiera multiplicado lo demás. Casi eso le está diciendo. ¿Qué se le ha multiplicado, no? Los problemas. ¿No será que porque no ha dejado algo? Los problemas, la tristeza, el coraje, que se le ha multiplicado, ¿no? Pero entonces el Pedrito le dice: ay, Señor, yo he dejado todo por servirte. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que dejar todo por servir a Jesús. Y dirá: ¿cómo es, hermano? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué haría o qué hace usted cuando le llega a un familiar a su casa que no lo ha visto por mucho tiempo? Y que era servicio de culto. Eso. No voy a la iglesia. ¿Por qué no vino a la iglesia? Llegó mi familiar. Y como tiene como 5 años que no lo veo, pues ¿cómo voy a venir a Jesús? Mejor me quedo cuidándolo allá, ahí platicamos, tiene mucho, y de paso nos echamos unas cervecitas. ¡Híjole! Y bien a gusto ahí, con la familia. ¡Híjole! Llegaron mis hijos. Les hice un mole, como van a ir a la iglesia, voy a atender a mis hijos. ¡Hombre, pobrecitos! No los veo. Pero ve lo que está diciendo el Señor, y es el Señor Jesucristo que le está diciendo. Ok. Imaginando que usted ya no quiere ser así, ya quiere ser igual. Señor, yo sí voy a dejar todo por ti. ¿Cómo le haría? Sin descuidar a sus hijos, sin descuidar a su familia. ¿Cómo le haría usted? Pues me voy a apurar. Digo a mi familia: bienvenido, pásale, qué bueno, una comidita, y apúrense, vamos a echarle ganas. Ya lo atendió, ya comió, ya todo. Una vez que ya comieron, perdónenme, al ratito vengo. ¿Y a dónde vas? Voy a alabar al jefe, al rey de reyes y señores.
Y cuando yo ya regrese al rato, nos tomamos un café. Al rato nos vemos con permiso. Y llegó a la iglesia, aleluya, bien gozoso, sabiendo que tiene alguien en su casa. Se gozó, ya no pasa nada, dejé familia y padres y hermanos. Ya estoy aquí alabando. ¿Sabe lo que va a decir esa persona? ¿Sabe lo que va a decir? Va a decir, verdaderamente, esta mi familia, esta es mi familia. Sí, alaban a Dios y sí creen en Dios poderoso, porque me dejó a mí, que no me había visto por 5 años, y se fue a la iglesia a adorar a ese Dios que él tiene. Pues yo también quiero ir a adorar a ese Dios que él tiene. Si no viene ni por sus hijos, que viven todos los días con usted, ¿qué va a dejar entonces ahí? Pero vea lo que está diciendo la palabra, pues. Se la está diciendo a Pedrito. Pero está bien duro, ¿verdad? Pero es lo que deberíamos hacer, y Dios le va a bendecir. ¿Qué le recordó esa cita? A Job. A Job, ¿verdad que sí? Que Job dejó todo y le multiplicó hijos, le multiplicó todo. Ahora bien, si usted hace todo eso, también le va a multiplicar hijos, pero le va a multiplicar casas, le va a multiplicar hermanos, hermanas y padres. Ok, ve esto. ¿Qué es esto? Renunciar por el evangelio a las más importantes posesiones. ¿Cómo se eso? No está diciendo que renuncie a su trabajo, al contrario, trabaje duro. Duro. Dale duro al trabajo. Pero puede haber unos ofrecimientos muy buenos, los cuales le estorbarán para servir a Dios. Tiene que pensarlo. Una vez, a mí me salió una oferta con unos amigos chef de Tijuana. Y donde yo estaba bien y me daba tiempo de ir al servicio. Pero por aborazado, que aquel estaba más mejor la oportunidad, entonces dejé ese lugar donde yo trabajaba y me fui a Tijuana. Y me preparé, regresé, y cuando vine me traicionaron. Y entonces me dijeron, pues te podemos pagar esto. Pero ¿cómo así vas a pagar esto? Si yo dejé todo para venir y servirte. Y entonces me acordé y dije, Señor, perdóname. Perdóname porque dejé todo lo que ya tenía por querer crecer, y dejé lo primero, la iglesia. Y yo pasé aceite, hermanos, pero tremenda cosa. Ustedes tienen un familiar y van y le piden $1, yo no lo tenía. Ahora después ya tengo hermanos, yo creo que voy con el hermano Rogelio, brother, préstame $100 y me lo va a prestar tal vez. Pero en ese tiempo, ¿con quién iba? Con nadie. ¿Qué hacía? Me ponía a llorar. Sin ni $1. ¿Todo por qué? Porque le quise servir a un cuate. Dejé todo lo que Dios me iba dando. Terminé así. Y sin trabajo. Entonces, ahí acá hay que perder algunas cositas, por buenas que estén. Sirvo a Jesús. Con mi trabajito estoy bien y sigo a Jesús. Y dele. Y al rato su trabajito, que usted vendía burritos y vendía 5 burritos, después va a vender 100,000 burritos. Porque le sirve a Dios. Y la otra cosa es a las más cercanas relaciones familiares. Pero vea lo que dice ese verso que estamos leyendo. ¿Qué dice abajito donde estaba? Hasta ahí se quedó. Ajá.
El Marcos es el 10, 28, 30, ¿no? Santo Señor, aquí está, aquí está. Que yo me perdón y lo busqué, aquí está. Dice, ok, ya lo tengo aquí en esta versión, dice, 100 veces más el número de cosas, hermanos, hermanas, madre, hijos, bienes, pero vea esto, junto con ellos, bueno, esta dice, junto persecuciones. ¿Cuál dice su Biblia, la Reina Valera? Respondiendo Jesús y dijo, de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, padre, madre, mujer, hijos, por tierra por causa de Cristo el Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, padre, tierra, o persecución. ¿Qué pasó ahí? Es maravilloso, ¿por qué? Ok, si usted deja todo, vamos a imaginar que ya dice, ok, amén, hermano, ya comprendí, ok, ahora sí, yo a partir de mañana hago un pacto con Dios, y a mí me vale gorro toda la familia, toda la casa y todo, y te voy a servir, ok, y ya le vienen sirviendo a Jesús. Usted va a predicar el evangelio, tú estás evangelizando y bien a gusto, ya dejó todo. Oye, es que vamos a ir aquí, no, perdóname, mi amor, pero tengo que ir a evangelizar. Y se va. Entonces le viene la multiplicación, hermano. Y entonces le va a venir casita, ¿no? Dinero, carrito, ¿qué más le gusta a usted? No, todo lo que le gusta le va a venir, comidita, todo le va a venir. Y multiplicado, hermano. Saludo, pero junto con la multiplicación le va a venir multiplicada la persecución. Tantito le hacían, pero entonces cuando ya arrancó bendecidos, oye hermano, pero la persecución también está doble. Esa yo no la quiero, hermano, esa no. A mí denme todo, pero la persecución no. Hermano, es que ya está agregada ahí. Pobre Pedrito, ¿cómo quedaría el Pedrito? Yo creo que se estaba gozando, porque usted se goza cuando dice, Señor, el Señor te va a bendecir, hermano, te va a bendecir con casa, carro, todo, y te lo va a dar doble, hermano. Amén, hermano, yo recibo, hermano, dice, y la persecución también doble. Esa no la quiere, ay, Señor. Pero mire la palabra, hermano. Ok, pregunta, ¿usted cree que el hermano cristiano prosperado no sufre por el evangelio? Y lo ven bien próspero y dicen, no, el hermano, ¿qué le va a hacer falta? Pues si todo tiene. Sí sufre, porque la persecución se duplica. Y eso es lo que muchos a veces en el crecimiento espiritual flaquean. Tenía un amigo, un montón de testimonios. Tenía un amigo, ese amigo se llamaba Alejandro. Fue uno de los hombres que sirvió a Dios y le dio riquezas, pero en abundancia, hermano. Tenía aviones, tenía yates. Y el hombre muy mi amigo, se llamaba Alejandro. Y tanto así era mi amigo que iba a abrir un hotel en Irapuato para que yo me fuera a administrar su hotel. Y entonces este cuate, al tener tanto dinero y tantos problemas, o sea, millonario con un montón de problemas, ese es todo cristiano, no aguantó y se alejó de Cristo. O sea, teniendo tanto dinero y mucha persecución, no aguantó. Me alejo de Cristo. Perfecto. Antes de venirme yo para acá, pues me dijo, yo me puse a llorar, hermano, ¿verdad? Me dice, Gera, así dice, ora por mí, yo sé que Dios te oye, ya no aguanto más, voy al baño, son gritos,
todos los que tengo porque me pegó cáncer en todo mi cuerpo. Ya no puedo más. Son callos así que tengo y bolas así. Y ya no sé qué hacer, ya no puedo más. Y me gasté todo mi dinero y no pude ser sanado. Yo me puse a llorar porque tenía una amiga que iba y le ayudaba para ir al baño. Ya no podía, ya nada más tenía eso. ¿Por qué yo lloré? Porque era mi amigo. Y cuando vine para acá, los poquitos ya murió, cuando dije, Señor, gracias. Entonces, hermanos, tenemos que tener esto en cuenta. De que no podemos, aunque usted tenga mucho dinero, aguante los fracasos que le vienen atrás. Porque eso servirle a Dios ¿para qué? Para tener la vida eterna. Ahí sí, heredaremos también la vida eterna. Ah, eso sí me gustó. Entonces, hermano, con dinero o sin dinero, usted va a ser perseguido, maltratado. Si se quiere aventar para discípulo, si quiere entonces para evangelista, si quiere predicar el evangelio, o se va a rajar. Hermano, ¿para qué anda predicando eso? Ya mañana ya no quiero venir porque es bien feo eso. Me van a dar cocolazos y bombazos donde yo vaya. Y después van a salir como el que andaba con el Cantinflas, el gordo ese que inventaron un bombazo y salió todo quemado así. Sí, han visto esa película. Y no veanla, entonces para que después me platique. Así que no la ha visto porque, hermano, que anda usted viendo, yo no veo eso, yo soy cristiano. Se le avientan las peliculonas del mundo que donde no lo ven. Entonces va a salir así, chamuscado de los fracasos que vienen. Vamos a echarnos el último y nos vamos. Vamos a ver qué dice aquí. Juan capítulo 15 del 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo tuyo, pero porque no soy del mundo, aunque yo soy del mundo, por eso el mundo me aborrece. Acordaos de la palabra que yo hoy lo he dicho, el cielo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido también, a vosotros perseguiráis. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Súbase al 16. Ahí mismo, súbase arriba al 16. No me elegisteis a vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y yo os he puesto para que vayáis y llevéis el fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Sí, amén. Ok. Ya vimos en todo lo que dice este verso. Ahora vean lo que les voy a leer en la Torá. Me encantó en la Torá porque ahorita les digo lo que dice la Torá. En la Torá dice: y yo los he preparado para que vayan y den fruto, y fruto que permanezca, para que cualquier cosa que pidan del Padre en mi nombre, Él se las dé. Esta Torah está bien chulada porque eso es lo que dice la Torah. Claro, para que no, sí, el verbo, se brincó, o sea, mire, es Juan 15, 18, 20 y luego se sube al 16. Entonces, ahí mismo, pero se sube al capítulo, ¿qué? El otro capítulo. No, es Juan 15, 18 al 20. Pero de luego ya que terminó en el 20 se sube arriba en el verso 16. Y entonces dice: no me elegiste a vosotros, a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y lleves fruto. Ok, ¿para qué te eligió el Señor? ¿Para qué?
para llevar fruto. Ahora bien, ya vimos todo lo que dice la Torah. Vamos a llevar fruto. Estamos llevando fruto. Somos evangelistas y vamos a llevar fruto. Ya vamos a predicar el evangelio. Bien. Les voy a poner un ejemplo. Si usted siembra un árbol de naranja, ¿qué va a dar? Naranjas. Ok. Pero si este árbol de naranjas, al dar su fruto, el jugo de la naranja saliera agrio como un limón, ¿qué haría usted? ¿Se lo comería? ¿O se lo echaría a los tacos de madera? Por lo agrio que está. ¿Le haría algún gestito o algo? Sí, no creo que se lo vaya a tomar así. A lo mejor por remedio sí. Ok. Si esa naranja diera naranjas amargas, ¿se las comería? Si diera naranjas simples, ¿qué haría? ¿La tiraría? ¿Se la comería? Está difícil, porque aquí no se habla de fruto. Si usted va a evangelizar a alguien, ¿qué fruto llevaría? Okay. Vamos a poner un ejemplo. ¿Con qué cara iría usted y predicaría a alguien? Una carota, una carita. ¿Con qué cara? Bien. ¿Y usted es amargado o amargada? ¿Qué le va a dar a la persona? Además de la carota, es amargada. ¿Qué le va a dar? Amargura. Claro. Y que no tenga amargura. Tiene un montón de amargura y te vengo hablando del evangelio y voy a con una carota. Y te vengo a decir que Cristo te ama. ¿Qué me está diciendo? Ni una sonrisa, porque hay algunos que ni una sonrisa sacan en la iglesia, ni para Cristo siquiera, menos para alguien. Oye, hermano, ¿tú dices cómo tiene que llegar? Pues bien feliz. Y si va usted simple, bien simple, hablar del evangelio, la carota y bien simple, ¿alcanzaría usted a alguien? Bien difícil, ¿verdad? Entonces, una pregunta. ¿Y si no lleva usted jugo? ¿Qué le va a dar ese jugo? Vaya tremendo, ¿verdad? Ahora vamos imaginando que hubiera un árbol de naranja, pero el árbol es adúltero. El árbol es adúltero. Pregunta es, ¿qué jugo daría la naranja del árbol? ¿Qué jugo daría? De adulterio. Ok. ¿Cómo le va a evangelizar entonces a la persona con el jugo de adulterio? ¿En qué lo convertiría a aquella persona? Adúlterio. Entonces, hermano, de nota tremendo, pues. Es lo tremendo. Si usted tiene, mire, salir y enseñar el evangelio a los grupos que están con lazos, no es algo que si usted quiere, es algo que debe hacer. Entonces, como es algo que debe hacer y que yo tengo que hacer por un mandato de Dios, entonces tengo que componer a fuerza mi vida
Ok, el que es adúltero ya deje de andar adulterando la vida, su alma. Ya dejen de cosas. Y ahora que voy a cortar aquí todo, que ya basta carne cochina. Si para eso bien que buena eres, dígale su carne. Si te da vergüenza en la iglesia, dígaselo a sola. Carne cochina, me tienes cansado ya. Basta de adulterio. Ya. Y corte el adulterio, hermano. Y entonces ya usted va a predicar. Pero cuando usted va a predicar, pues le va a trasladar el fruto que va a permanecer en aquella persona, porque dice, y ese permanecerá. Ok, ¿por qué no permanece el evangelio en una persona? Porque se lo dio con algo, le echó el toque de amargura. Vaya a predicar el evangelio, dígale al Señor, ayúdame a quitar esta amargura. Porque en lugar de que lo convierta a ti, lo voy a convertir en un amargado. Vamos a echarnos otra, el dormilón, hijo. Y perdón, hermano, pero no tengo que estar diciendo sacar alto, porque hasta los domingos uno se avienta sus sueños aquí también. Está bien, hermano, lo gano el Señor, pero también vamos a ver al dormilón. A ver. Frutos de sueño. ¿De qué te servía que trajeras 10 y se vienen a dormir? Porque el fruto que le diste puede dormir. Y no trajo un dormirón, mira, un sueñazo a la iglesia, hermano, aleluya. Todos dormidos. Imagínense, hermano. Entonces tenemos que empezar a decir al Señor, quítame esto, Señor, por favor. ¿Saben lo que yo hacía? Yo he trabajado un montón yo y a mí no me interesa como vengan las cosas de entrada. Pero para no dormirme me paraba. Yo les aconsejo a los dormilones, párese, levántese. Y entonces, hermano, me preparaba un vaso con agua y le echaba hielito, lo ponía en congelador. Cuando empezaba, porque para eso sí, hasta caminando me dormía. Dice mi esposa, cuidado porque tú heredas luego a los hermanos eso. Muy bonita herencia les dije, ¿no? Dormir y dormir nada más en la iglesia. Y entonces, bueno, cuando ya tenía yo el sueño que no se aguanta, me metía, como no queriendo así por ahí, alabando a Jesús, eso sí, sea disimulado, pues. Y yo estaba disimulado, ¿no? Alabando al Señor, cantando la alabanza detrás. Y llegaba y agarraba el agua fría y agarraba así, ¡pum! Y hasta así, ahora sí ya desperté. Y así me llegaba. Pero de que alababa le decía, Carlita, tienes que alabar a Jesús. Cortemos eso. Vamos cortando, vamos cambiando, pues. Pero una cosa. Yo creo que si usted es amargada, le pide a Dios llevar un cambio. Ya me quito lo amargado, ya listo. Enojona, quítese lo enojona, dígale al Señor. Y simpleza, lo que tenga. Dígale al Señor. Pero tenga cuidado con el adulterio. Cuidado con el adulterio. Porque ahí puede ser algo que quizá Dios no se lo quite. Entonces, tengamos cuidado cuando trasladamos un mensaje con una vida en adulterio. Porque quizá, en lugar de ganarse a la persona, sea una piedra de tropiezo para esa persona. Y estudiando yo la Biblia, a mí me impactó que encontré en la palabra, apenas la aprendí, no la había leído, no la había visto, no la había estudiado de esa manera, ni la había visto, es más, no la he visto así. Que la Biblia dice que el pecado de adulterio es un pecado grande para Dios. Y cuando habla algo grande para Dios, tengan mucho cuidado. Vamos cortando.
Está bien que le encante, pues, pero corte para servir a Dios. Quizá eso no le esté dejando crecer en su vida. Entonces sigamos adelante. Ok, ¿por qué les digo esto del adulterio? Se lo deberían de desglosar más profundo, pero es que ya acabamos y no quiero quitar más tiempo. ¿Por qué se lo debería yo de desglosar todo? Para que usted le pueda predicar al que no conoce de Cristo adúltero. Porque el que es adúltero sin Cristo, un orgullote que tiene. Yo tengo 12, aparte tengo mi esposa. Ajá, y cuando te caiga cáncer y cuando te caiga sida, entonces vas a estar bien contento, ¿verdad? Prevéngalo. Pero ¿cómo crees que me va a caer si yo reviso médicos y todo? Sí, pero es que no viene del mundo, eso viene de Dios. Perdóname. Y entonces cuando nos ponemos a ver, híjole, Señor, es que esto está tremendo, porque eso ya no viene entonces del diablo. Entonces eso ya viene de Dios. Y las cosas de Dios, ¿cómo se quitan? Solamente si Dios tiene misericordia de nosotros. Si no, ni el mismo diablo puede quitar eso. ¿Cómo lo va a quitar él si no lo puso? Por eso es tan peligroso el adulterio, hermanos. Cásese, tenga a su mujer y dígale a Dios que le multiplique lo de los hijos y tenga 20. ¿Qué tiene? Tráigaselo a la iglesia y aquí les hacemos arroz y frijoles, coman, y los que no quieran me los regalan, ¿vale? Y aquí los cuidamos, un montón de niños. Pero no adulteres, sí. No le meta adulterio a la vida. Hermanos, por ahí a predicar tenemos que cortar muchas cosas de nuestra vida. ¿Quiénes son amargados? Los niños son bien sinceros. A los niños digo, a ver niños, ¿quién de ustedes es amargado? Yo, hermano. Y digo, nada, pero si yo le digo a ustedes, hermanos, ¿quiénes son amargados? ¿Qué hablan? Creo que la hermana. ¿Quién es enojón? Yo no, hermano. Todos los días me levanto riendo. Ya quisiera yo verlo y preguntarle a su marido, hermano, siento que se levanta riendo la hermana. Una carota que ni gana le da de regresar, pobre hombre, en la noche. Se fue con una carota, regresa la misma carota. Joder, ¿ya para qué regreso? Sí. Ya está hasta con el sartén en la mano. Entonces, hermanos, tenemos que ir quitando todo eso. ¿Lo tremendo, verdad? Entonces, el ir a predicar el evangelio, el ser ir y hacer discípulos, hay que quitar todo eso. Entonces vamos haciéndole, quitando todo eso. Cuando usted quite todo eso, dice el verso de la Biblia, el que estamos leyendo, el de los Hechos, el de Marcos 10, que la mano de Dios estaba con ellos. La mano de Dios está con usted cuando usted quita todo eso. Pero hermanos, por favor, este es un discipulado y le vamos a entrar al evangelismo. Vamos a ir a predicar el evangelio. Entonces, si lo vamos a poner en acción, póngase también usted en acción con sus cositas que trae y vaya tumbando todo. Ahora sí, Señor. Ahora sí, carne. Adiós, carne. Ahí les encargo los dormilones también. Ahora sí, carnita dormilona. Hasta Dios mundo, que ayer estuve en ti, aquí te trueno, aquí te quito los dormilón. Adelante. Entonces, hermanos, este es un aprendizaje para que vayamos y prediquemos el evangelio. Sigamos adelante, no es fácil, va a haber problemas, pero con la mano de Dios. Nos ponemos de pie, este ha sido el tema de esta noche. El Señor les bendiga. Vamos a orar por un rato.